Aquí estamos. Faltan 3 minutos hoy y queremos, como la otra vez, comenzar con El Necio. En tanto que pasan los 3 minutos. Para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar en definirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Faltan 2 minutos. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Saludos, Randy, Odali, Yo quiero ser a Ernesto. la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso. Estamos escuchando El Necio de Silvio Rodríguez. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Saludos, Randy. Yo me muero, Ya estamos ya casi al comenzar. yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Un minuto y ya estamos. Bueno, ya son las 6. Y allá vamos. Buenos días a todos los que me escuchan en directo y a los que me escucharán o leerán con posterioridad. Antes de leerles el manifiesto por una Cuba democrática, que leeremos hoy, quería esclarecer 2 puntos muy breves. Uno es el origen de este manifiesto, que ha sido bastante democrático. Digamos que ya dije que aquí no existía todavía ningún movimiento ni ningún líder político, y explicamos que tenía que ser el pueblo quien pidiera que ese movimiento naciera y en qué momento pensamos que debería nacer. Podía haber dicho lo que yo quería y podía haber escrito lo que yo entendía, pero una vez haber tenido mi idea de un borrador, lo sometí a discusión y se lo envié a varios amigos, en total 5. Algunos no se los envié porque respeto su voluntad propia de no mezclarse en política. Sé que por el momento quieren permanecer fuera. Los que me ayudaron a crearlo, tampoco vamos a decir quiénes son, pero sí les puedo decir que fue un bonito ejercicio de democracia que nos hizo regresar a todos a los tiempos universitarios, cuando en nuestros consejos de la FEU se debatía, se discutía chaquetón quitado, y con quienes mejores nos llevábamos era con quienes más nos criticaban, porque en la crítica es donde único está el desarrollo. Los verdaderos amigos son los que te critican. Mi línea pasó casi completamente. Ellos verán, los 5, hay una compartimentación total, ninguno de los 5 sabe quién es el otro, por ahora es necesario, pero ya vamos siendo más. Verán
que hubo cambio en los borradores porque los 5 se darán cuenta dónde está su mano. Yo acepté las críticas que me hicieron en cuanto, por ejemplo, yo quería manifestar hoy, quería denunciar en concreto algunos hechos de corrupción de altos dirigentes del gobierno cubano y del Estado, sin decir algunos nombres de los confabulados, pero las personas se iban a dar cuenta quiénes eran y de qué estábamos hablando, y se me pidió que no era oportuno el momento para todavía ir tan directo. Cuando nosotros, ustedes ven que hablamos a veces en clave, como hicimos en la entrevista anterior, y en eso que yo quería decir también habían algunas claves sin decir nombre, es porque ahí también nos diferenciamos. Detrás de cada hombre de un cubano, de un nombre, hay una familia, hay una hija, hay una mujer, hay un abuelo, hay un padre, hay hermanos, y nosotros no queremos atacar a la familia. Nosotros no queremos mencionar nombres o tratamos de no mencionarlos dentro del pueblo. Si son de altos dirigentes, sí, pero dentro del pueblo no, porque nosotros no somos así. Nuestra revolución es diferente. Lo que queremos crear es diferente. Por lo tanto, nosotros no decimos nombres y se me pidió respetar ese criterio. Y no pasó esa línea. En algún momento posterior tendremos que decir nombre porque es necesario que algunas personas que hacen el doble juego en Cuba, y yo se los pido, un día hablaré de otra hacia los cuentapropistas cubanos, en general, dentro de Cuba. Hoy no voy a hablar, pero a ellos me voy a referir. Hay que definirse, hay que decir si se está con el pueblo o si se está con los corruptos. La lucha empezó, la lucha definitiva la estamos comenzando, y si al final vamos a tener que darnos nombres, vamos a tener que darnos nombres de quiénes son los que están jugando y haciendo el doble juego, quiénes son los que sacan dinero fuera de Cuba y los ponen en los bancos internacionales como prestanombre para las personas del gobierno, dónde se reúnen, qué es lo que dicen, qué es lo que desvían. Vamos a tener que decirlo. Por ahora los estamos llamando en toda Cuba a que piensen si es mejor estar con el pueblo o con la clase política burguesa cubana. Esto era la primera cosa. Decirles que el documento fue hecho por 5 patriotas. Me ayudaron a corregirlo. La segunda cosa va dirigida a Alejandro Castro. Alejandro Castro Espín. Es antiguo jefe de la Comisión Nacional de Seguridad y no sé quién por él en el momento esté ejerciendo la función de controlarnos y demás. Tampoco tenemos nada en lo personal, Alejandro. Tú sabes que siempre hemos dicho y nunca nos hemos renegado de nuestras instituciones nacionales. De la PNR, cuando la hemos tenido que felicitar, la hemos felicitado. Cuando hemos tenido que criticarla, la hemos criticado. Hemos hablado bien del ejército cubano, hemos hablado bien de la seguridad del Estado, porque para mí son instituciones del Estado. O sea, a diferencia de lo que las personas en Cuba a veces piensan, la seguridad del Estado y los órganos de la seguridad del Estado cubano son del pueblo, son de la Constitución, para los cuales ustedes trabajan. No es como ustedes piensan que los órganos de la seguridad del Estado trabajan para ustedes. Hasta ahora ha sido así en Cuba, pero no es así. Por eso yo respeto las instituciones del Estado, todas, y nunca he renegado de ellas. Es increíble que ustedes sepan lo que pasó a la Stasi de Alemania y a la KGB de Rusia y pretendan todavía que en Cuba suceda la misma cosa. Llama la atención que ustedes no quieran aprender de la historia y que ustedes estén planificando lo mismo. Y les voy a decir algo, no crean que nosotros no sabemos, que en lo personal no sé, que algunas personas que colaboran y trabajan conmigo, trabajan también para ustedes. Pero, te repito, ellos están haciendo su trabajo y yo no me siento molesto con eso, si lo hacen profesionalmente. Incluso ustedes saben todo lo que yo quiero que ustedes sepan, exactamente todo. Lo que yo quiero que ustedes sepan, ustedes lo saben. A veces hasta un poquito más. Y le damos la información a esos muchachos porque tienen que ganarse su pan también, tienen que ganarse su dinero. Ustedes saben que hoy el DCE cubano, la seguridad del Estado cubano, está en las mismas condiciones que en 1984 al 89 estaba la Stasi alemana o la KGB rusa. Las personas trabajan por ustedes hoy, saludos y hoy,
por miedo a perder el trabajo, por miedo a ser sancionados. Y a veces cuando están vigilando a otro, lo hacen con resentimiento de cubano. Quien me controla a mí, o los muchachos que me están controlando a mí, lo hacen no queriéndolo hacer, pero lo tienen que hacer. Y por lo tanto, yo con ellos no tengo ningún problema. Yo les dejo que hagan su trabajo. Un día diremos también, ¿no?, quiénes son. Vergüenza tienes que darles a ustedes que yo pueda demostrar con correos de la embajada cubana en Roma, del consulado cubano en Roma, de Newbie, la directora de mercado de Cubanacán, de Maite, comercial de Gaviota, de Madeleine, trinitaria en el Buró del Turismo de la embajada cubana. Vergüenza les tiene que dar que ustedes hablen de bloqueo externo, al cual yo me opongo, y hemos hecho diferentes directas para atacar a nuestros enemigos, pero tiene que dar vergüenza a ustedes, Alejandro, hablar de bloqueo externo, cuando yo puedo demostrar que ustedes impiden la entrada de divisas al país y que le prohíben a los cubanos comercializar con el turismo en la isla, porque tenemos los documentos de que no, con los cubanos no hay trato, no hay contrato con los cubanos, y que haya empresas cubanas, ustedes lo saben, de cubanos en el exterior, que puedan aportar muchas divisas a Cuba, pero como es una casta selecta de ustedes ese mundito del turismo, ustedes no quieren cubanos ahí metidos, como no quieren cubanos en más ningún otro lugar de sus negocios. Entonces, también demostraremos en su momento estos correos, porque ya lo dijimos. Ahora bien, te he dedicado tus minutos. Vamos con el documento. Ustedes me van a disculpar, tienen que escuchar un poco porque no venimos a contar chismes ni venimos a hacer reír a las personas. Vamos a leer una denuncia delante a los fiscales, o para que ellos lo vean, delante al pueblo de Cuba, un grito de lucha, un grito de democracia. No estamos hablando de juego, esto no se va a quedar así aquí, nosotros vamos a seguir adelante y vamos a tratar de presentarlo donde quiera lo podamos presentar. Entonces tengo que leer, no puedo improvisar, porque las proclamas y los manifiestos se leen. El documento que estamos por leer en forma de denuncia y de llamado irá adquiriendo importancia histórica a medida que pasen los meses y los próximos años en Cuba. Cada día vamos siendo más. Hace 63 años no sucedía lo que está por suceder hoy, en cuanto a forma, contenido y origen. Esto es un grito de lucha. Al pueblo de Cuba, Italia, 27 de junio del 2020. Manifiesto por una Cuba democrática. Generales de Cuerpo de Ejército, Ministro del Interior, Fiscal General de Cuba, Presidente del Tribunal Supremo Popular, estudiantes universitarios y de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media, intelectuales cubanos, artistas, médicos, abogados, jueces, fiscales, obreros y campesinos, cubanos patriotas por el mundo, sin distinción de ideología, patriotas todos. Comenzamos con una frase del sociólogo Luis Arroyo y que comparto en su totalidad. Poder no significa necesariamente corrupción, pero con el poder la corrupción adquiere dimensiones especiales. Viéndolo de ese modo, podríamos decir que el poder no corrompe en sí, pero potencia los valores y las tendencias éticas. Sería como afirmar que las riquezas materiales te hacen mala persona per se. Sin embargo, no es una afirmación absoluta. El dinero y la opulencia material solo saca lo que llevamos por dentro como ser humano, saca las miserias o las bondades. Comenzamos con estas palabras porque nosotros, revolucionarios y patriotas cubanos del siglo XXI, en nombre del pueblo de Cuba, reivindicamos la frase de Eduardo René Chivas, vergüenza contra dinero, cuando se oponía a la corrupción y malas prácticas deshonestas y antiestéticas en que estaba sumido nuestro país bajo el gobierno de Ramón Grau San Martín. Algunos fieles servidores del totalitarismo cubano, asalariados de Cuba Debate, Granma y Juventud Rebelde, pretenden ignorar que hay muchos cubanos revolucionarios que estamos alejados de las posiciones pseudo-patrióticas de grupos que, financiados desde el exterior, pretenden barrer de la faz de la tierra un proyecto social. Quiéranlo o no, tienen virtudes y defectos nuestro proyecto social.
Hoy estamos aquí para denunciar y pedir en nombre de todos los cubanos lo que por derecho propio nos corresponde y nos fue ultrajado. Desde Internet, donde único nos es permitido pronunciarnos libremente, respondemos al sentido del deber patrio haciendo este llamamiento a todos nuestros compatriotas. Ha llegado la hora que nuestra nación deba librarse del totalitarismo por la inteligencia, el valor y el civismo de sus hijos, por el esfuerzo de todos los que han llegado a sentir en lo hondo el destino de esta tierra, donde tenemos derecho a vivir en paz y en libertad sin tanta diatriba política. ¿Somos incapaces los cubanos de cumplir un alto destino o recae la culpa de nuestra impotencia en la falta de visión de sus conductores públicos? ¿Es que no le podemos ofrendar a la patria en estos momentos difíciles el sacrificio de todas las aspiraciones personales, por justas que parezcan, de todas las pasiones subalternas, las rivalidades personales o de grupo, en fin, de cuanto sentimiento mezquino o pequeño han impedido crecer como una sola nación este formidable pueblo sacrificado y heroico que es el cubano? ¿O es que el deseo vanidoso de una clase política burguesa y acomodada vale más que todo el sacrificio de su pueblo y la república? Nuestra mayor debilidad como pueblo ha sido la división y el desentendimiento de los problemas reales que nos afectan, y nuestro régimen totalitario, junto a nuestros peores enemigos por causas igual de mezquinas, conscientes de ello, la han promovido por todos los medios en todos los aspectos. La revolución, primero burguesa y después comunista, nos prometió un paraíso. Por varios años hubo ilusiones y ambiciones, pero las bases no eran sólidas y hemos heredado un país con grandes problemas sociales, económicos y políticos. La revolución primero pidió unidad y apoyo a los partidos políticos de izquierda y revolucionarios que luchaban contra la dictadura de Batista, pero luego, cuando el botín lo tuvo en las manos, los eliminó y dividió a nuestro pueblo en comunistas, contrarrevolucionarios, disidentes, derechistas, fidelistas y tantos otros términos. Tal era el menosprecio por todo lo contrario al poder totalitario que dio lugar a una oposición política sin capacidad de liderazgo, sin intenciones ni posibilidades reales. Hizo alejarse a obreros, intelectuales y profesionales de la política, porque cuando más fuerte y amenazadora es la palabra revolucionaria, intentan enfrentar al pueblo adoctrinado y a los revolucionarios patriotas, con el único propósito de batir primero las ideas revolucionarias y seguir prohibiendo los partidos. Para nadie es un secreto que si el totalitarismo continúa a silenciar las voces patrióticas de Cuba y aplasta el incipiente movimiento patriótico, martiano, libre y revolucionario, se continuarán a alejar las más remotas posibilidades de unos comicios honrados en medio de la amargura y el escepticismo general. Un selecto grupo ha creado una constitución a imagen y semejanza para conservar el poder político y económico que una clase dirigente ostenta por más de 60 años. Olvidaron los compromisos contraídos con su propio pueblo un 12 de julio de 1957. Que la Comisión de Implementación de los Lineamientos del Sexto Congreso del Partido fracasó, lo reconoce el propio partido, cuando a 10 años de distancia seguimos con más de la mitad aún sin implantar. Lo afirman categóricamente la cantidad de militantes del PSC cada vez menor y el rechazo de los nuevos cubanos de pertenecer a tales organizaciones políticas y totalitarias. Sobre todo lo afirman los hechos, lo afirman la grave situación económica del país y el descontento popular a flor de piel. Y estaba llamada a fracasar porque se ignora el empuje de dos fuerzas que han hecho su aparición en la vida pública cubana, la nueva generación patriótica revolucionaria y todos los cubanos que desde cualquier rincón del mundo gritan la palabra patria. Así, el cerco empieza a cerrarse y será difícil prosperar en un país a base del exterminio de los revolucionarios. A los opositores al totalitarismo, sean patriotas, socialistas, capitalistas o comunistas modernos, solo les ofrece otra cosa que la colaboración o la cárcel, el exilio o la desmoralización pública. Jamás debió el pueblo cubano
aceptar tal ultraje a nuestra libertad colectiva e individual de decidir por nuestros gobernantes. Dicho esto, y sin mirar atrás los errores cometidos, a nuestra generación le interesa luchar por el futuro y la prosperidad. Unir es lo único patriótico en esta hora. Unir es lo que tienen de común todos los sectores políticos revolucionarios y sociales que combaten el totalitarismo cubano, al mismo tiempo que combaten la injerencia extranjera y americana. ¿Y qué tienen de común todas las diferentes ideologías de oposición, los sectores revolucionarios y el pueblo? El deseo de poner fin al régimen totalitario, las violaciones a los derechos individuales y buscar la paz que todos anhelamos por el único camino posible, que es el encauzamiento democrático y verdaderamente constitucional del país. Hoy como ayer exponemos ante ustedes la denuncia de un pueblo entero y pedimos se abra un proceso nacional para la reivindicación de Cuba, acabando con el robo y la corrupción cada vez más generalizada a todos los niveles, la falta de ética, la inmoralidad, la malversación de los bienes del Estado. Pedimos el cambio de ruta en lo económico, político y social. Pedimos la instauración de una fuerza independiente anticorrupción como existe en los países más desarrollados, subordinada únicamente a la Constitución, con autoridad para investigar y encauzar a cualquier cubano sin importar su rango político. Hoy ustedes son responsables ante el pueblo de Cuba y la comunidad internacional de cuanto pueda ocurrir en Cuba en los próximos años. Si las reformas necesarias no se llevan a cabo junto al pueblo, con transparencia y sin acuerdos debajo de la mesa, en sus manos recae la paz y la tranquilidad de la nación. Algunos quizás se estaban frotando las manos, pensando que el error fatal había llegado hoy, que nos equivocaríamos llamando a los generales a la sedición o a un golpe de Estado. Nada más lejos de nuestras intenciones revolucionarias y patrióticas. Los constitucionalistas nunca evocaríamos una palabra que pertenece a la doctrina militar enemiga de Cuba. Nunca evocaríamos a la división de los cubanos en bandos opuestos. Lo que hemos comenzado hace mucho y llevamos a cabo pacíficamente no es contrarrevolución. Esto tiene que ser un proceso profundo de refundación bajo una ética humanista, martiana y revolucionaria. Hoy venimos a exigir de todos ustedes, como aquel 12 de julio de 1957, la unión en un frente cívico-militar revolucionario, una mesa de diálogo nacional, que eche por tierra el totalitarismo en que vive sumergido el país. Pedimos la unidad de todos los patriotas cubanos sin importar su ideología, que como base común tengamos la responsabilidad de salvar nuestra tierra de intenciones anexionistas y mercenarias. Debemos evitar que nos construyan al interno una justificación para que se produzcan en Cuba confrontaciones populares. Hay que devolver la revolución al pueblo y erradicar, sin persecuciones ni cacerías de brujas, la clase política burguesada que se ha instaurado como un cáncer en las altas esferas de la institucionalidad y posteriormente en todos los órganos y organismos públicos que muchas veces solo responden a intereses individuales. Nos corresponde el derecho de exigir que la palabra empeñada delante a su pueblo por Fidel Castro venga respetada. Exigimos que se respete el manifiesto de la Sierra Maestra de 1957 y vengan reconocidos al pueblo de Cuba los derechos por los cuales se luchó contra una tiranía. En cuanto a esos derechos fundamentales, políticos y constitucionales, usurpados por el dictador Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952, creemos que en este proceso de avances y retrocesos que ya dura 63 años, aún queda mucho por hacer para que sea la revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, por la que tanta sangre fue derramada. Hoy podemos decir con dolor que se ha convertido en una revolución de unos pocos, por unos pocos y para unos pocos privilegiados. El 8º Congreso del Partido, a celebrarse en abril del 2021, tiene que explicar al pueblo de Cuba por qué nunca se cumplieron muchas de las promesas de Fidel Castro al pueblo. El partido tiene que firmar su implementación y preparar al país para hacerlas cumplir dentro del 2024. Exigimos que la ley de partidos políticos sea aprobada ya en el próximo Congreso del Partido. Es una deuda histórica que la familia de los Castros y compañía tienen con el pueblo de Cuba y con especial a las futuras generaciones antes de alejarse de la vida pública. Cuba necesita 1 o 2 partidos de oposición. Hoy reivindicamos las mismas promesas y juramentos de Fidel Castro.
hoy exigimos que sean plasmadas en el documento final de clausura del 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba, único y totalitario en Cuba. 1. Formación de una mesa de diálogo nacional con una estrategia común de un cambio subordinado a la prosperidad, la independencia, la soberanía de Cuba y el antianexionismo. 2. Designación de una figura llamada a presidir la Comisión Electoral Nacional cuya elección desinteresada por parte de opositores políticos y de imparcialidad por el que resulte señalado quede a cargo del conjunto de instituciones cívicas y ratificada por la mesa de diálogo. 3. Declarar al país que, dada la situación económica, social y política real, no hay otra solución posible que la democratización de este con la elección democrática de un primer ministro y entrega del poder a la figura que cuente con la confianza y el respaldo mayoritario de la nación, además de una nueva elección de todo el Parlamento cubano sin más filtros ideológicos que el de ser un patriota. 4. Declarar que la Mesa de Diálogo Nacional Revolucionaria no invoca ni acepta la mediación o intervención alguna de otra nación en los asuntos internos de Cuba, que en cambio respalda las denuncias contra el bloqueo americano, incluido la ley Helms-Burton, ante los organismos internacionales y la Asamblea General de Naciones Unidas y pide al gobierno de los Estados Unidos de América que cese su hostilidad hacia el pueblo de Cuba, libre de elegir democráticamente su destino. 5. Declarar que la Mesa de Diálogo Nacional Revolucionaria por tradición republicana e independentista no aceptará que la Comisión Nacional Electoral sea controlada por ningún tipo de junta militar. 6. Declarar que la Mesa de Diálogo Nacional Revolucionaria alberga el propósito de apartar al ejército de la política y garantizar la intangibilidad de los institutos armados, que los militares nada tienen que temer del pueblo cubano y sí de aquellos corruptos que les pide silenciar la voz del pueblo para lograr sus intereses individuales. 7. Declarar bajo forma promesa que se celebrará elecciones libres, generales y transparentes para todos los cargos del Estado, las provincias y los municipios en el 2024. Y en ese mismo año, junto al proceso eleccionario, se someterá a referéndum una nueva propuesta de constitución. 8. Declarar que el nuevo Parlamento cubano y su gobierno deberá ajustar su misión al siguiente programa. A. Libertad inmediata para todos los presos políticos, civiles y militares. Es una cuestión cívica y necesaria para comenzar desde cero. B. Garantía absoluta a la libertad de información, a la prensa radial y escrita y de todos los derechos individuales y políticos garantizados por la Constitución. C. Supresión del peculado en todas sus formas y adopción de medidas que tiendan a incrementar la eficiencia de todos los organismos del Estado. D. En consonancia con los cambios en el modelo económico, perfeccionar los planes de estudio de las carreras de Economía, Contabilidad e Ingeniería Industrial, suprimiendo esta última y creando en su lugar la carrera de Administración de Empresas. E. Democratización de la política sindical, promoviendo elecciones libres en todos los sindicatos y asociación de categorías estatales y privadas. F. Inicio inmediato de una intensa campaña contra el robo, la corrupción y malversación junto al incentivo de la educación cívica, exaltando los deberes y derechos que tiene el ciudadano con la sociedad y con la patria. G. Sentar las bases para una nueva repartición de las tierras y convertir en propietarios reales a todos los arrendatarios y campesinos que posean pequeñas parcelas de tierras, aunque en estos momentos sean propiedad del Estado. H. Adopción de una política financiera sana que resguarde la estabilidad de una única moneda y tienda a utilizar el crédito de la nación en obras reproductivas de desarrollo. Y aceleración del proceso de industrialización tecnológica, informatización de la sociedad, modernización de las prácticas de producción agraria y creación de nuevos empleos y aumentos de salarios. En 2 puntos de este planteamiento hay que hacer especial insistencia. Primero, determinar desde ahora cuál de los 2 cargos fundamentales de Estado o de gobierno, o sea, el presidente o el primer ministro, es quien se someterá a elecciones generales libres y directas y cuál quedaría a elección del Parlamento cubano. Demostrar ante el mundo que el pueblo cubano es capaz de unirse tras una consigna de democracia y apoyar a la persona que, reuniendo condiciones de imparcialidad, integridad, capacidad y decencia, pueda encarnar esa consigna. Sobran hombres capaces en Cuba para guiar la República. Segundo, considerando oportuno que debemos seguir siendo una república parlamentaria, proponemos a la Mesa de Diálogo Nacional Revolucionaria que el cargo de primer ministro sea el elegido para someter en lo adelante a elecciones libres,
mientras el cargo de presidente de la República sea electo por el Parlamento del pueblo. Hoy queremos alertar, señores fiscales, que la estabilidad de la patria está en peligro y que algunas corrientes oportunistas se mueven debajo de la mesa con tratados y acuerdos con el único objetivo de salvar intereses personales y de partes. Los cubanos patriotas y revolucionarios no aceptaremos cambios tibios, ni mucho menos promesas disfrazadas en cambios. Los cambios deben ser populares y democráticos. Deben ser transparentes con la participación del único soberano que es el pueblo. ¿Por qué a los generales? Señores generales de cuerpo de ejército, nos han visto corriendo por las calles o sin camisa en la playa, porque nosotros no tenemos coraza ni caretas. En el bien o en el mal somos personas de pueblo con nuestros defectos y nuestras virtudes. Hoy me he puesto chaqueta para demostrarles respeto y admiración por lo que como institución del Estado cubano ustedes representan. Reconocemos no estar hablando con youtubers o marionetas. Aun cuando tengamos muchas diferencias generacionales, estamos seguros de que nos unen fuertes sentimientos de amor a Cuba. Claro que en lo personal arriesgamos mucho. Si ustedes no son lo que pensamos y no estuviéramos dirigiendo a la parte opuesta de nuestro pensamiento patriótico, estaríamos firmando nuestra sentencia de muerte, de prisión o exilio permanente. Asumimos las consecuencias. Queremos creer sinceramente, por el bien de la nación, que ustedes no están manchados de corrupción. Generales, ustedes saben que en el 1953 ya existía el Partido Comunista Cubano, o mejor dicho, lo que quedaba de él después de su clandestinidad, el Partido Socialista Popular. El movimiento 26 de julio tenía ideas nacionalistas y martianas y fue compuesto por diferentes fuerzas revolucionarias de la clandestinidad. Rafael García Bárcenas y Fran País nada tenían que ver con Fidel Castro, como tampoco el Directorio Revolucionario 13 de marzo. Sin la participación de todas las fuerzas revolucionarias y patrióticas de Cuba, sería difícil haber derrotado a la dictadura en 1959. No me imagino a Fran País diciéndole ortodoxo a Fidel Castro, ni a Abel Santamaría diciéndole comunista a Raúl Castro. Ellos no entendían de ideologías económicas, tenían la misión de democratizar Cuba. ¿Cómo pueden algunos hoy hacer limitaciones arbitrarias y afirmar que revolucionarios y patriotas son solo aquellos que sean comunistas? En un país que solo el 12% de los cubanos es militante de la UJC o del Partido Comunista de Cuba. ¿Qué hubiéramos hecho con todos nuestros valiosos jóvenes revolucionarios que dieron su vida por la revolución de Cuba sin ser comunistas? Generales, ustedes saben que la situación actual de Cuba coincide en casi todas sus aristas con la situación de la Unión Soviética en la década del 80. Una gran parte de la ciudadanía en Cuba no es consciente porque está distraída tratando de sobrevivir en sus duras necesidades cotidianas. Pero ustedes saben que fue la perestroika, reestructuración económica, y que fue la glasnost, apertura y transparencia política. Ustedes saben cómo se acabó con aquel Estado totalitario unipartidista. Saben también que un día todos estaban apoyando el comunismo y pocos meses después nadie salió a la calle a defenderlo, cuando los oligarcas decidieron barrer con la historia patria. Eso en parte fue posible por crear durante años una masa acrítica y obediente, por decirlo todo desde arriba y tratar al pueblo como un eterno recién nacido. Fue posible por la testarudez y beneficio de muchos que creyeron que la vía ortodoxa, la autoritaria, la antidemocrática era la mejor manera de ejercer la dominación y el poder. Saben que fue una revolución desde arriba, dirigentes del partido, para justificar su estilo de vida burgués, una revolución de los ricos políticos que engañó al pueblo. Saben que en el 91 un grupo de miembros del gobierno y el Comité de Seguridad del Estado, KGB, intentaron un golpe de Estado para restablecer el régimen totalitario, pero no pudo porque el pueblo ilusionado apoyó el movimiento de los corruptos y políticos burgueses que buscaban proteger sus propiedades y nivel de vida. Se habían repartido el país y emplazado sus monopolios nacionales, como mismo están haciendo con el nuestro.
Para cuando el pueblo se dio cuenta, era ya demasiado tarde. Fue una victoria pírrica del pueblo ruso. A mitad fue un engaño. Por eso nosotros, los patriotas cubanos, no aceptaremos los cambios en esa forma. No aceptaremos que algunos coroneles, generales y ministros se conviertan en oligarcas y multimillonarios empresarios cubanos con mansiones, yates y aviones, después de haber pedido por años sacrificio y apoyo a un pueblo hundido en la necesidad y la miseria y haciéndose ricos con los bienes de la nación. Si eso ocurre, generales, entonces ustedes y los fiscales de la República serán responsables de los acontecimientos que se puedan desencadenar y de un posible baño de sangre que hemos siempre querido evitar desde nuestra posición. Si eso ocurre, generales y fiscales, saldremos a perseguir de la forma que sea posible y por cualquier medio posible las propiedades de cada uno de ellos. Queremos cambios, pero transparentes y con la participación de todos los cubanos. Hoy no nos interesan las propiedades ni el dinero de nadie. Tienen que escoger entre vida política o vida de millonario con el dinero público. Ya hemos dicho varias veces que pueden irse con su dinero, pero dejar la vida política. No les dejemos cometer el mismo error porque Cuba no es la Unión Soviética. Nos dirigimos a ustedes porque ustedes son héroes de la República de Cuba, diputados a la Asamblea Nacional y miembros del Buró Político. Todos provienen de familias humildes y pobres campesinos. El que más poseía una pequeña finca. Con solo 12 o 14 años vendían bonos del movimiento 26 de julio e iban de camino a la sierra. Fueron miembros del ejército rebelde. Algunos entraron en la Caravana de la Libertad como miembros de la columna José Martí, estudiaron en las exrepúblicas soviéticas, lucharon en Angola, Etiopía, Namibia, arriesgaron sus vidas por ideales. Ustedes son los héroes de Cuito Cuanavale, Cabinda y muchas otras gestas. Conocen la guerra de guerrilla, las guerras civiles y el ruido de ametralladoras, morteros y cañones de tanques. Ustedes más que ningún otro conocen la guerra y no le temen, del mismo modo que con la sabiduría acumulada en el tiempo sabrán que la mejor manera de ganarla es evitarla. Porque ustedes han contado muertos y saben ya a su edad que el mejor general es quien no tiene muertos en sus filas. Sus estrellas y méritos militares son de verdad, no se deben al paso de los años ni a la redacción de informes. Son ustedes los últimos exponentes de una generación con experiencias combativas reales. Han pasado todos los escalones de mando. Son los únicos que pueden hablar con Raúl Castro y pedirle cambiar todo lo que tiene que ser cambiado en vida para no dejarles un campo minado. Ustedes saben, aunque no lo digan, que después de Raúl Castro no se vislumbra al interno del totalitarismo cubano en el corto y mediano plazo otro dirigente en Cuba con su liderazgo ni el de Fidel por circunstancias históricas. Los cubanos han sido fidelistas y raúlistas, lo que conlleva que el estilo de dirección deba ser colectivo y no autoritario. Se necesita el consenso para gobernar y no el decreto y el autoritarismo. Y el consenso se obtiene del resultado de las urnas en elecciones libres. Sabemos que nuestros enemigos en común, Estados Unidos y los anexionistas, y todos los que por el mundo quieren una tajada del pastel, tienen los ojos puestos en ustedes y en lo que representan. Como dichos hace solo pocos días por uno de sus exponentes, la estrategia con Cuba es lograr que la PNR o el ejército se equivoque al reprimir a ciertas manifestaciones. Pretenden que el pueblo o nuestras instituciones se embarren las manos de sangre para solicitar una ayuda humanitaria en forma de intervención. Hay que evitar ese momento y la única forma es democratizar y refundar el país con la presencia física de Raúl Castro para que explique a sus pocos seguidores de ahora la necesidad de hacerlo para evitar en el futuro males peores de consecuencias incalculables. Les exigimos ponerse al lado de los honestos de nuestro gobierno, de los honestos de nuestra Asamblea Nacional, de todos los patriotas honestos de Cuba y liderar el camino necesario para democratizar pacíficamente Cuba. Hay que sacar del poder en Cuba y de sus círculos de influencia a todos los políticos burgueses y sus familiares que por años han malversado y continúan malversando el dinero público. El presidente de una parte de los cubanos todavía tiene una posibilidad histórica
arremeter con todas las fuerzas contra los corruptos políticos burgueses que lo pusieron ahí a dedo, como imagen de cambio, y cambiar todo lo necesario si quiere, o simplemente, si no lo hace el presidente, hundirse en la misma barca con todos ellos. ¿Por qué a los fiscales, jueces y juristas en general? Señores fiscales, jueces y juristas, los cubanos no queremos golpe de Estado con guantes blancos. Hemos esperado mucho y exigimos cambios democráticos y transparentes. Exigimos que se preparen todas las condiciones para que las próximas elecciones en Cuba sean plurales y transparentes. Hoy alertamos y denunciamos ante sus ojos los peligros que acechan nuestra patria. Los estamos responsabilizando públicamente a ustedes con el futuro de Cuba. Ustedes son los guardianes de la Constitución, los protectores del pueblo y la legalidad, de la justicia social. Por mucho tiempo les ha sido prohibido investigar y ejercer funciones propias de su cargo de fiscales y abogados. Le pedimos que hagan honor a su profesión y se pongan de la parte del pueblo y de los gobernantes patriotas y sinceros que a esta hora del juego no sabemos quiénes puedan ser, para evitar que tantos años de espera por el cumplimiento de una idea humana de desarrollo colectivo termine en el enriquecimiento de unos pocos burgueses cubanos. Y estamos hablando de centenares y centenares de personas dentro de esa casta política. Esta revolución torcida está sin terminar y debemos llevarla a término. Hay que cambiar todo lo que tiene que ser cambiado y ya lo hemos enunciado, pero tiene que ser con el pueblo y para el pueblo. Como elector y ciudadano cubano, me pongo algunas preguntas, inquietudes que bien pudieran llevar a investigaciones nacionales. Lo hago públicamente porque ustedes conocen que si yo lo hiciera en la oficina municipal de cualquier fiscalía de Cuba, mi reclamo no tendría oídos, porque a los que queremos investigar son los que tienen que autorizar la investigación. En el ejercicio de mis derechos ciudadanos puedo opinar y criticar las funciones de un dirigente público solo sobre la base de conjeturas o la simple observación visual o conocimiento popular, porque no poseemos el poder del Estado para investigar a fondo. Corresponde a ustedes, señores fiscales, demostrar si nuestras tesis tienen fundamento. 1. Ustedes deberían investigar quiénes son los depositarios de las acciones de todas las sociedades anónimas cubanas, de las SA, quiénes son los prestanombres y cómo es el flujo de activos desde y para Cuba. No es necesario que los nombres sean públicos, sabemos que el enemigo persigue nuestras empresas, pero el pueblo sí merece saber si los fondos nacionales están bien protegidos y no hay corrupción o desvío de dinero público. Hay que saber las relaciones entre empresas del Estado y sociedades offshore en los paraísos fiscales. Es un derecho soberano conocer quiénes custodian el dinero del país, como también saber quiénes son nuestros acreedores y deudores. 2. Me pregunto por qué algunos patriotas revolucionarios venimos atacados de neoliberales, capitalistas y derechistas, cuando en realidad las manifestaciones derechistas, capitalistas y neoliberales las vemos dentro del Estado y gobierno cubano, personificadas en algunos dirigentes o sus familiares más allegados, mientras a nuestro heroico pueblo le pide resistencia y sacrificio. Por ejemplo, investiguen quiénes son o han sido los representantes del emporio de Américo Amorín en Cuba y todos los cubanos o familiares de cubanos relacionados de alguna manera con esa empresa portuguesa, en el presente o pasado. Su fundador, muy amigo de Cuba y de Fidel Castro, ya muerto, fue clasificado en el 2015 en el lugar 385 de los más ricos del mundo por la revista Forbes y el más rico de Portugal. Considerado el rey mundial del corcho, además de tener empresas de finanzas, energía y vino. Este es solo un ejemplo de las más de 100 empresas y sociedades cubanas que hay que investigar a fondo en Cuba y sus relaciones con familiares de altos dirigentes del Estado y el gobierno cubano. Todavía no les hablamos de las relaciones no transparentes con grandes cadenas hoteleras, empresas de minerías, ron, tabaco, biotecnología y otras más. Algunos de nuestros principales ministros tienen estrechas relaciones con varios de los capitalistas más connotados del mundo entero. Desayunan juntos, almuerzan juntos y viajan juntos. Y las relaciones no son solo de trabajo, sino también de amistad, empatía y de buen entendimiento. Un capitalismo al que solo tiene acceso la clase burguesa política cubana y un selecto grupo de amiguitos dentro y fuera de la isla, los llamados prestanombres,
los que sacan el dinero fuera de Cuba y lo depositan en los bancos internacionales. Los comunistas por oportunismo, como le decimos los cubanos patriotas, porque a decir de nuestros dirigentes, ese flagelo del capitalismo podría corromper a nuestra sociedad, pero a ellos no. Pero parece que no solo a nivel internacional y por cuestiones de trabajo es que algunos altos dirigentes se relacionan con el capital monetario de trabajo. Hay que preguntarle por qué sienten tanta atracción por algunos lobbies económicos dentro de Cuba, por qué algunos de nuestros ministros se reúnen solo y siempre con ciertas y determinadas personas que el pueblo conoce muy bien y saben cómo han obtenido su dinero, no propiamente sudando el lomo. 3. ¿Cómo se entiende, señores fiscales, que un país bloqueado por el imperio más poderoso del mundo y en medio de una crisis económica post-COVID sin precedentes, continúe negando a los cubanos residentes en el exterior firmar contratos de servicios turísticos con receptivos cubanos? ¿Cómo se puede decir que no tenemos divisa porque los Estados Unidos nos bloquea, que tenemos razón y argumentos como país, pero al mismo tiempo bloqueando nosotros mismos la entrada de dinero, usando como pretexto la frase «con los cubanos no»? No importa que Cuba esté al borde del colapso económico, eso a ustedes no les importa, no quieren repartir el pastel. Los cubanos no pueden firmar contratos de agencias de viajes. 4. ¿Cómo puede decir el ministro Malmierca que los cubanos pueden invertir en la isla sin que todavía haya una ley de empresa que otorgue personalidad jurídica a tales inversores? ¿O simplemente la inversión está garantizada para ciertos flujos de capitales y ciertas personas seleccionadas o amigas de los ministros? Debiera explicarle el ministro cómo puede un cubano cualquiera invertir $50,000 en Cuba para hacer una actividad empresarial sin personalidad jurídica. ¿Acaso el ministro se refiere solo a la cartera de inversiones estatales y para lo cual se necesitaba hasta hace poco un aval bancario de algunos millones de dólares? Es anticonstitucional, fiscales y abogados, establecer diferencias entre los cubanos residentes en el exterior y los residentes dentro de Cuba. Unos y otros, como cubanos, deben tener el mismo derecho de invertir en su país, como lo hacen hoy los capitalistas amigos de Cuba y de nuestros dirigentes oligarcas. Si ustedes no se comprometen con la democratización de Cuba y faltan a la palabra empeñada con el pueblo en 1957, pues no nos quedará más alternativa que luchar hasta que se logre tan ansiado propósito. De altar se ha de tomar a Cuba para ofrendarle nuestra vida y no pedestal para levantarnos sobre ella. La patria necesita sacrificio, es ara y no pedestal. Se la sirve, pero no se la toma para servirse de ella. Para crear, para fundar, para defender la patria, para la libertad, para el diálogo sincero, para la justicia y la construcción de una socialdemocracia o socialismo democrático, como más les guste, tiene el pueblo nuestro apoyo. Para la especulación, la corrupción, la simulación, las intrigas y linchamientos políticos, para la traición al pueblo y a los ideales martianos, humanistas y libertarios, nos tendrán ustedes a nosotros como eternos adversarios. ¡Viva la democracia! ¡Viva Cuba! ¡Viva la revolución!